Uno ama a sus hijos. Y mi mamá me lo decía mucho. Yo te amo, mi hijo, pero yo no amo con la condición que tú viniste. Me lo decía así crudo. Y yo, ahora que tengo mi hija, lo digo abiertamente. Yo amo a mi hija, pero la condición con la cual nosotros vivimos no es bonita. Yo le decía a Francis, tú sabes que yo tengo mucho tema de ansiedad y tengo miedo de faltarle a Sebastián. Ahí él me decía, manita, no te preocupes que ese es mi hijo. Si tú faltas, Sebastián va a vivir conmigo. Ese es mi hijo. En República Dominicana, quien da los diagnósticos es el profesor de o el de la guardería. No. Dije, mira, Sí, vete a ver, tiene. Ese muchacho está raro. Ey, ya cuando están escolarizados, estamos hablando de 3 años, 4 años, es que llama a la mamá y le dice, doña, mire, esa muchacha está rindiendo. Esa es la primera alerta. Y uno lo dice de manera jocosa. Claro. Pero la realidad, sociológicamente, la llamada del colegio o de la escuela de que aquí está pasando algo con su hijo, es como la primera llamada sociológica de autismo en República Dominicana. Me lo cuentas tú, te lo digo yo. Me lo cuentas tú, te lo digo yo. Mi nombre es Charmín Díaz y soy comunicadora, casi abogada, y soy la mamá de Sebastián, porque así todo el mundo me conoce como la mamá de Sebastián ahora. ¿Y Sebastián es un niño neurodivergente? Así es, neurodivergente, con un nivel de apoyo 2. ¿Cuántos años tiene Sebastián? 9 añitos. Va para 10 ya, pronto, en unos meses. Y muchos de nosotros lo hemos visto crecer. ¿Y Así cómo te es. has entregado en cuerpo y alma a ese niño? Así es, totalmente. John, a ti te conocí hace unos años en medio de una crisis. También Sí, la por crisis sigue igual. no ha cambiado. No, ha mejorado. Sí, Ya. ya acondicionado. Sí, John Wayne, rapero, comunicador, periodista, activista. Creo que el título más grande, padre de una niña, Lisbeth, autismo con nivel de apoyo 3. No verbal, con muchas virtudes también, porque Lisbeth tiene muchas destrezas. Y nada, todo el que conoce mi historia en redes sociales, trato de llevar mi felicidad, de tomar la vida con positivismo. Y creo que vamos a compartir muchas historias y muchas anécdotas que sirvan para concientizar Así es. y sobre todo humanizar. Así es. Sobre todo mi visión de mi hija y del autismo es que esto es algo muy humano y que no es el fin del mundo. Mi nombre es David Coste Sánchez, soy psicólogo clínico, especialista en audiología protésica. Soy autista de nivel 1. Tengo también una hija dentro del espectro. Entonces yo he servido como puente a muchas personas que no entienden la condición desde dentro. Trato de explicarles no solamente cómo fue crecer, sino también criar a una niña dentro del espectro, y yo también estando dentro del espectro. Que me imagino que es un poco más fácil, pero de eso hablaremos más adelante. Y aquí tenemos a la especialista Yaneris Polanco, neuropediatra, con un entrenamiento en neurodesarrollo y epilepsia, además. Usted que nos va a guiar en las cuestiones científicas. Y por ahí quiero empezar. ¿Qué es el autismo? Bueno, la pregunta es que la parte del trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, no es una enfermedad, en donde básicamente la persona que tiene la condición tiene afectaciones en lo que es la comunicación social, tiene afectación en alguna de las interacciones sociales, en la conducta, y a veces entonces tienes dificultades en la forma de cómo percibe la parte de los estímulos externos, que muchas veces nosotros lo conocemos como procesamiento sensorial. Ellos hablaban de grados. Quiero que me explique un poco eso para luego introducir las historias de cada uno. Bien, en la parte del trastorno del espectro autista, cada persona es diferente. Y cuando hablamos y tenemos que hablar de TEA, existen tantos tipos de TEA como de personas. Sin embargo, para poder establecer lo que nosotros hoy llamamos el régimen de las intervenciones terapéuticas, necesitamos tener un nivel de necesidad. ¿Qué necesita y cuál sería el objetivo con la parte de las terapias? Y por lo cual, en la parte de los manuales de diagnóstico, ese nivel de necesidad
de apoyo se divide en nivel 1, que es cuando la persona necesita apoyo. Regularmente la persona con un nivel 1 es una persona que es autónoma, que tiene funcionabilidad, que habla, de hecho a veces hasta habla mucho, ¿de acuerdo? Y con palabras bastante Allí levantaron la rebuscadas, ¿verdad mano. que sí? Sin embargo, en donde tiene mayor dificultad quizás es en la interacción social. Tú ves, y a veces tiene cierta rigidez cognitiva que le imposibilita en algunas cosas la vida práctica. El nivel 2 es, si el apoyo es significativo, regularmente puede lograr cierta funcionabilidad, pero va a tener mayor necesidad de intervenciones terapéuticas, muchas veces no solamente en la social, sino también en la parte del lenguaje. Y entonces ya el nivel 3 es el que el apoyo o la necesidad que tiene este individuo pues es muy significativa y por ende puede necesitar durante la parte de la niñez y la adultez el apoyo de otra persona para poder hacer su vida más práctica y sus necesidades diarias. Vamos con Charmaine y John Wayne, que es su nombre real. Es su nombre, para los que no creen. Ustedes ambos han dicho que el diagnóstico de sus hijos les cambió la vida. Pero en la parte humana, en términos humanos, ¿qué fue ese momento? Si se ven en retrospectiva ahora, ¿cómo recuerdan ese momento cuando le dieron finalmente el diagnóstico? Bueno, ese día yo andaba con mi hermano. Yo sí había visto algunas señales en Sebastián. Y yo recuerdo que fui a un centro donde una neuropsicóloga. En República Dominicana. Sí, en República Dominicana. Precisamente el niño había recién cumplido los 2 añitos. Y yo me negaba. Yo decía, no, es que me iba a hablar. De hecho, mi mamá me decía, no, pero tú hablaste tarde, tranquila. Y entonces recuerdo que andaba con mi hermano y duramos 2 días en lo de la evaluación. Y yo sentía como que el mundo se me venía encima. Yo sentí como que se me cayó una pared encima. Me fui a negro, yo no entendía. Sí, yo había escuchado la palabra autismo, porque sí había escuchado personas que hablaban de la condición, a veces por ignorancia pensaba que era una enfermedad, pero como no me había tocado a mí, no tenía el conocimiento. Y luego de ahí entonces fue que ya recibí el diagnóstico de Sebastián y sí, me cambió la vida. Yo entiendo que el autismo no vino a destruir mi vida. Yo entiendo que el autismo vino a redefinirla, a hacerme, como decía John al principio, a humanizarnos, a hacerme más humana, Más empática. más empática con las cosas, querer más la vida, ser más yo. Y más una mujer como tú, independiente, comunicadora, que hay que saber lo que es estar en los medios y el tiempo que consumen los medios para uno que esté en esto. Sí, no, yo a veces pienso, si yo tengo un hijo que no tenga ninguna condición mental, yo no sé cómo yo me haría, porque uno anda en un patín. Claro, sí. Entonces para ti debe haber sido bastante duro. Y déjame decirte que yo me ubico en esos tiempos donde cuando yo empecé en los medios, que yo era de las que decía que yo no iba a tener hijos. Yo era como tú, yo decía, no voy a tener hijos, yo no tengo tiempo, yo tengo que viajar mucho, yo tengo muchos eventos, muchos espectáculos. ¿Con quién muchos lo voy a dejar? compromisos. ¿Dónde lo voy a poner? Mami, ¿cómo voy a hacer? No, mi hija, tienes que tener los hijos, tienes que tener los hijos. Bueno, llegó el momento, me enamoré. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 35 años. Okay. Yo sí dije desde que era muy jovencita, yo dije, bueno, yo quiero vivir mi vida y cuando llegue una etapa en que yo quiera hacer familia, ya estar tranquila y poder tener mis hijos. Doctora, ahí quiero hacer un paréntesis. ¿La edad de ella puede haber influido en la condición de Sebastián? Un factor que sí está estudiado es la edad de los padres, pero donde más se estudia es la edad paterna avanzada. Sin embargo, algunas condiciones muy multifactoriales como el TEA, sí tenemos que tener pendiente en las historias clínicas la edad de los padres, pero eso sería un factor relativo, ¿de acuerdo? Okay. No. Genéticamente se hereda la condición. Bueno, sí, esto es una condición altamente genética, aunque nosotros hablemos de que es muy poligénica, que es muy multifactorial. Lo que sí ya hoy conocemos es que hay genes relacionados, genes muy específicos para tú hablar del trastorno del espectro autista, y se habla de que si tú tienes un paciente en tu familia con un trastorno del neurodesarrollo, tú, independientemente sea TEA o cualquier otro tipo, el 33% de las familias
también pueden tener algún otro miembro. Es mucho, es un tercio básicamente de nuestros familiares, por lo cual yo creo que últimamente en toda la familia ya el TEA o otra condición en el desarrollo ha tocado, ¿de Ujú, acuerdo? Y ujú. quizás eso hasta para bien, porque en la parte de la sociedad, a veces, como dice Charmin, tenemos que chocar con esa parte de la realidad para poder empezar a entender esta condición. Así es. John, quiero irme al momento en que te dan el diagnóstico a ti y a tu esposa de que Lisbeth tiene esa condición. Me lo cuentas tú. Sube la economía de la bondad. Cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Hola chicos, estoy aquí con mi bestie. Tengo algo que decirles, me cambié el TIS, síganme en mis redes. Cuando recibes más, se nota. Cámbiate a uno de los planes postpago Altis y recibe más data. Y la mejor conexión al mejor precio. Altis, conectados contigo. Acepta mi collab. En Amadita sabemos que nunca dejarás de cuidar. Por eso hemos hecho nuestro propósito el cuidar de ti, creando beneficios especiales para cada etapa de tu vida y soluciones para que nunca lleves sola la carga del cuidado. Cuidarte nace y nos inspira a cuidarte. Conoce más en amaditamujer.com. Me lo cuentas tú. Bueno, pandemia, desempleado, situación paupérrima económicamente hablando, desesperación, saliendo de una lucha familiar contra el cáncer, luego con un deterioramiento de la muerte de quien me crió, mi abuela, que fue Era mi como tu mamá, madre, fue sí. mi mamá. La palabra autismo nunca había sonado En tu vida. en mi vida, en ningún momento, escuela, colegio, universidad. Autismo, ¿con qué se come eso? O sea, siempre fue mi respuesta. Mi mayor agonía es siempre con el autismo, era en ese momento que yo no sabía que me estaba enfrentando. El El desconocimiento de la desconocimiento de la incertidumbre. incertidumbre más grande. Y la primera información que le llega a una persona como yo que desconocía el autismo en ese momento es, eso es muy caro. Eso es muy caro. O sea, la primera, hay que hacer un estudio, hay que hacerle esto en automático. Y eso es caro, ese estudio es caro. Tienen que hacer un estudio psicológico. O sea, imagínate un hombre desempleado en una pandemia que había que ir al médico, Ujú. que ir al supermercado en ese momento Era era un un lío. error. Una batalla, Ir a un hospital una batalla. ya era un tema de vida o muerte. Sí, que tú te ya. podías morir Una sentencia. del COVID. En ese momento para mí fue muy duro, pero lo que más me aterrorizaba era no tener el conocimiento y no tener la economía para sostener. Yo tengo la ventaja de que como venía de procesos más difíciles del autismo dentro de la familia por temas de salud, después que estoy adentro, el autismo a mí me ha sabido a nada. Y es fuerte, tal vez mucha gente dice de que, no, sí, he tenido mis batallas, sí, he tenido mi ruptura emocional. Quien se rompió más de nosotros dos fue mi esposa. Mi esposa sí le fue más difícil aceptar. Para mí, y mi esposa va a ver este video, para que ella siempre diga, tú siempre privando en fuerte, y tú siempre privando en héroe.
recuerda, negra, cuando te dije, si ella tiene o no tiene la condición en el proceso de evaluación, siempre va a ser nuestra niña. Y yo recuerdo, Siempre va a ser nuestra niña. yo recuerdo, Y qué lindo es tener una niña. sí, Porque Libé fue una niña buscada. ¿Entiendes? Entonces ya en esa parte, cuando tocó el diagnóstico, ya para mí me fue muy fácil aceptar. Y lo único que en los momentos de frustración sí escribí muchas cosas. Escribí muchas y canciones. de ahí muy, salió muy- ese de ahí rap. salieron los rap. ahí se Ajá. fue Sí, viral. porque o incluso yo tengo una versión por ahí de ese rap que se hizo viral, que estaba mucho más cruda y mucho más desesperada. Vamos a que la ponerla. versión final. Vamos a No, ponerla no, y no. te va a virar de nuevo. Un año que no hablo de autismo. Nunca piensen que tiré la toalla. En mi casa con mi niña tengo mi propia batalla. No, terapia claro. médica. Y cuando yo lo escuché así, y lo escuchó mi mamá, y lo escuchó mi tía, o sea, tú sabes, uno Ujú. internamente la familia, Sí, digo, sí. no saqué No. eso, no saqué eso, o sea, porque el dolor era muy, tú Muy sabes, era grande. muy, y es nuestra forma de expresarnos. Y esa canción que se hizo viral fue como ya un año después del diagnóstico que yo la hice. Ok. Ya yo Estamos lo había hablando. aceptado y había corregido cosas que en verdad en un momento de desesperación escribí. Ujú. Pero Pero era tu sentimiento más crudo. O sea, Claro. y creo que es el sentimiento de todo padre que se frustra, porque sobre todo, y como estaban hablando ahorita de Nueva York, de de Singapur, Bahrein, miren, de la Gómez para allá. De la Gómez para allá. Claro, está Guachupita, los guandules, Gualey, Mandinga, Matahambre. Santiago Rodríguez, Sí, porque- Puerto Plata, sí. Señores, sí. miren, yo quiero que yo voy a hacer un contenido para Azul. Vamos a hacer una encuesta en el Parque Enriquillo de qué usted opina del autismo. En el Parque Enriquillo. Ustedes, así en el parque, ¿qué usted opina del autismo? En el Parque Enriquillo. Vamos a preguntarle a todo el que pasa, porque el desconocimiento es grande en muchos sectores. Entonces, y más hace 6 años, que fue cuando sí, no, y en lo- plena pandemia no te respondía nadie en el Parque Enriquillo. autismo. Pero creo que el ISPE sí ha sido un propósito. Hemos logrado aprender, que es lo que siempre le digo a mi esposa. Fue un proceso duro, todavía sigue siendo un proceso duro, porque a diferencia de otros temas en los cuales yo he trabajado, como cáncer, para poner tu ejemplo, o cualquier recoleta para una operación, de vamos a operar a un niño que tiene una situación, uno busca ese dinero, lo pone en la cuenta de esa persona, si se salvó, la persona que se operó, se salvó, y se murió, por doloroso que se escuche esto, pero el autismo te va a acompañar de por vida. Para toda la vida. Y al acompañarte de por vida, sea grado 1, grado 2, grado 3, tú tienes que obligatoriamente como padre formarte. Es una obligación. Porque esto no se va a resolver con que te resuelvan los problemas económicos, ni se va a resolver con que te den un medicamento un día. Esto es una batalla día a día. Constante. Y constantemente van saliendo cosas nuevas, sí, van que aprendiendo. van Entonces, documentando. y tienes que prepararte como padre para enfrentar la situación que tú tienes. Yo en mi caso, mi esposa y yo, ambos formados ya. Yo técnico en temas de conductuales y de autismo. Ella es psicóloga escolar. Nos hemos tenido que formar los dos, pero también tenemos que enfrentarnos a los problemas de una sociedad que no entiende. Que no entiende. Por eso estamos Entonces, aquí es obligatoriamente que uno tiene Por eso es que yo formarse. vivo peleando tanto en Azul y me preguntan que por qué peleo tanto. Pero día a día uno está bien, otro día está mal. Una cosa que he aprendido, a ser muy sincero, la gente, yo no estoy bien. Necesitamos más de eso. Sí, yo no creo. estoy bien. Cuando yo no estoy bien, no estoy bien. Y cuando yo estoy bien, estoy bien. Vamos a pasar a David. David, Charmín y John describen el momento en que diagnosticaron a sus hijos como devastador. Para ti, que tienes la condición, ¿recuerdas ese diagnóstico y qué significó en tu vida? ¿Cambió algo? Bueno, yo lo voy a decir claro. En mi casa se pasó un luto terrible. Aunque se sabía en principio, porque estamos hablando de más de 20 años hacia atrás. ¿Cuántos años tienes? Tengo 32. 32. Ok. Estamos hablando de más de 20 años hacia atrás, ¿verdad? Donde no había tanto conocimiento
Y el decir la palabra en su momento era Asperger, que ahora mismo es autismo de nivel De alto grado 1. funcionamiento. Exactamente. Más a mi mamá le dijeron, mira, tu muchacho tiene síndrome de Asperger y síndrome de Savant. Mi mamá, ¿con qué se come eso? Mi hijo no está loco. Ay, Fue la Dios. primera reacción. Ay, Dios. Inclusive, durante muchos años ella me decía, no le digas a nadie la condición que tú tienes porque tengo miedo de que vengan y te hagan daño. Porque realmente esto es algo que se ha estudiado mucho y es que las personas autistas no tenemos filtro. Entonces, tenemos también el inconveniente de que como tenemos muchos, porque no puedo generalizar al 100%, muchos tenemos vamos a decir, un corazón tan bonito, tan amable, ¿verdad? Pensamos que las personas lo van a tratar de la misma manera como nosotros lo tratamos. Yo particularmente no le sé guardar rencor a nadie. Hay gente que me ha hecho mucho daño en mi vida y yo no le guardo rencor porque yo siento de que eso es una pérdida de tiempo. ¿Cómo recuerdas esa infancia tuya? ¿Con autismo, sin decirlo, en un colegio, en una escuela? ¿Recuerdas algún momento que te haya marcado? Bueno, el hecho de que yo fui un niño que yo me recuerdo cuando yo era no verbal. Tú eras no verbal. Yo era no verbal hasta los 5 años. Wow. Entonces, a mí me introdujeron a la escuela a los 3 años. Los muchachitos, como yo no hablaba, no jugaban mucho conmigo. Fue hasta que yo entré, valga la cuña, al colegio de la Fuerza Aérea, donde estaba mi madrina. Ella me dijo, este muchacho va a hablar por presión. Porque en su momento no sabíamos el diagnóstico. Mi diagnóstico llegó en la adolescencia. Entonces, al ser diagnosticado tarde, ¿verdad? Y ya uno entiende más o menos por qué era que yo era así. Porque yo cuando, un ejemplo, hablaba con las personas, le inundaba de información de muchísimas cosas que yo tenía. O por ejemplo, que me volaron 2 cursos cuando yo empecé a Porque hablar. era demasiado Sí, genio. tengo un coeficiente de 162. Entonces, la gente se queda como, espérate, tú eres el autista bueno. Y yo digo, no existe ni autista bueno ni autista malo, solamente existimos autistas. Porque la gente ve cuando el autista es no verbal y dice, pero tú no pareces autista. Claro, tú estás viendo resultado de 20 años de terapia detrás, ¿verdad? Que la gente ve el producto, pero no ve el trabajo que se hizo para poder llegar a esto. Aparte debo decir de que de manera personal, el encontrar pareja a mí se me fue un poco complicado. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que visualizo mucho la inteligencia de una persona como una virtud inquebrantable. En el sentido de que si yo no puedo soportar tener una conversación, y eso viene parte de la psicorrigidez que viene con la condición, cuando esté trabajando o hablando con personas que no entienden lo que uno le está diciendo o es un charco pequeño en una comparación. Me gusta introducirme al fondo y encontrar una persona que tenga temas de conversación. Porque soy una persona que no quiero sonar egoísta ni tampoco quiero sonar egocéntrico, pero soy una persona que estoy muy bien documentado. ¿Y qué encontraste en Carmen? ¿Cómo la encontraste? En Clara. En Clara, digo. Ay, Dios mío, dije Carmen. En Clara. Ella al pie hoy, a dormir para los pies. Ya. No, Llegue Carmen. fácilmente duermo yo en el mueble hoy. Llegue Carmen. No sé quién es. Mi sofá es sofá cama, se la suerte. También fue una entrevista, mano. Mire, ella me contactó por Facebook. Ella a ti. Ujú. Ay, qué lindo. Ella me contactó por Facebook y duramos unos meses hablando por Facebook y yo me enamoré por lo que ella tenía en la cabeza. Ay, Dios E inclusive mío, ella qué yo soy bello. de La Vega, pero haciéndome para decirle, no nos queremos encontrar ahora, ¿verdad? Haciéndome una poquita distancia. Yo voy a La Vega, no hay problema. Sí, llegué a La Vega. Y resulta que me la encontré caminando en la calle, justamente en el mismo barrio, pero muchacha, pero yo estoy caminando a ti. O sea, tú fuiste a La Vega y te la encontraste. No. Aquí En Santo Domingo. Santo. Porque ella me dijo, yo soy de La Vega, pero nunca me dijo dónde vivía. Ah. Entonces, nos encontramos, yo, perfecto, mira, tú me gustas, yo te gusto, sí, ok, perfecto, no hay problema. Al otro día, me recuerdo claro, porque nosotros nos encontramos, inclusive, un momento muy bonito, porque los dos quedamos encontrarnos en un punto, y nunca dijimos cómo íbamos a ir vestidos. Los dos fuimos vestidos de blanco. Como coordinado desde el primer momento, yo, ay, tú, esto tiene que ser amor. Al otro día ella me obligó a declarar el amor a la mamá, y yo, bueno, no hay problema. A la mamá ya de una vez. Sí, de una vez, al otro día, Friendo y porque es que yo no voy a andar besándome en la calle con cualquier loco. ¿Ella es neurodivergente? No. Ella es una persona neurotípica. De hecho,
una crítica muy fuerte que tuvimos durante el tiempo que fuimos novios era las personas que vivían a su alrededor y su familia decían, pero tú te vas a juntar con ese loco, de verdad. Porque me veían y decían, pero él se queda hablando solo, o él se queda mirando así, o él se pone a estudiar y dura horas estudiando, o se pone, un ejemplo, a hacer tal cosa. Yo soy un ejemplo, y se lo enseño a John Wayne, yo soy músico también. Entonces, yo en el tiempo que estaba con ella, yo estaba aprendiendo a tocar diferentes instrumentos y me veía muy disperso. Entonces, la gente decía, pero es que no lo vemos con con ningún norte, no se ve con ningún... Y nota eso, que si es músico es peor, porque a nosotros los músicos de que no tiene futuro. Sí. Primero que seamos exitosos y vaina. Ahora que tú te enredes, ya saben que tú eres duro ahora. Sí. Ahora, pero ay, yo me imagino. Mira, y entonces el loco tuvo hijos con ella. ¿Cuántos hijos tiene? Tuve 3 hijos. Mi hija más pequeña falleció hace 5 años. Producto de unos procesos los cuales no puedo mencionar al aire, ¿verdad? Pero sí tuvo que ver con un síndrome en el cual la niña nació. El síndrome fue incompatible con la vida. Entonces, eso me derivó a mí una carga tanto física, emocional, monetaria, que todavía no me estoy recuperando hasta el día de hoy. Entonces, me sobreviven 2 hijos. Eliana, que es autista también, igual que yo. Tiene ya 8 años. Recién cumplió los 8. Y tengo a Robert David, que es el más grande, que tiene ya 12. Cuando yo vi que mi primer muchacho no me salió autista, yo dije, gracias, Señor, porque yo conozco la condición por dentro y sé que, perdóneme que lo voy a decir ahora, uno ama a sus hijos, y mi mamá me lo decía mucho, yo te amo, mi hijo, pero yo no amo con la condición que tú viniste. Me lo decía así crudo. Y yo, ahora que tengo mi hija, lo digo abiertamente, yo amo a mi hija, pero la condición con la cual nosotros vivimos no es bonita. Principalmente, por ejemplo, yo tengo un problema con la comprensión de las expresiones faciales. Yo aprendí, no solamente por el enmascaramiento, sino también aprendí patrones. Si la persona tiene el ceño fruncido, tiene que estar molesta, tiene que estar incómoda. Por eso yo pregunto mucho, ¿tú te sientes bien? Y de hecho, esa fue la razón por la cual me llevó a estudiar psicología, no para tratarme a mí, sino para entender a las demás personas. Y me preguntan mucho, pero tú eres psicólogo, ¿por qué tú no trabajas con niños autistas? Lo intenté. Pero empatizo tanto que mi juicio profesional se ve nublado. Sufres. Exacto. Wow. Entonces yo prefiero mantener cierta distancia, mantener mi ética profesional y ayudar desde donde pueda. Porque realmente uno como profesional tiene que saber dónde empiezan sus virtudes y dónde terminan sus defectos. Así es. Wow. Wow. Me dejaste fría. Exacto. Se puede acabar el programa. Gracias. Gracias, David. Gracias. Muchachos, recojan. Doctora, yo tengo una pregunta y me la he estado haciendo desde hace mucho tiempo, porque yo desde jovencita, desde que hice mi tesis, he estado estudiando el autismo porque tengo familiar y porque me interesa mucho la condición y entender el cerebro humano. He visto que desde hace como 10 años ha incrementado la incidencia del autismo. ¿Es que estamos diagnosticando más o es que hay más personas que nacen con la condición? Me lo cuentas tú. Sube la economía de la bondad. Cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Su sabor lo dice todo. Cola Real. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos,
uno hace lo que sea. Ahora llego segura y ellos a tiempo, porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Me lo cuentas tú. Creo que lo que hay es más acceso. Fíjate que tú hablas desde tu experiencia hace 20 años atrás, mucho más difícil. Sin embargo, en los últimos años tenemos más acceso a la parte de los servicios. Creo que como parte, en la parte clínica también tenemos mucha más capacidad y eso te hace mucho más fácil, mejor ver los criterios de una manera mucho más temprana, que eso es lo que al fin y al cabo queremos, ¿no? Creo que no hay más diagnóstico, hay más preparación, tanto de la parte clínica del neurólogo pediatra, del psiquiatra, del pediatra del desarrollo y también de los psicólogos, ¿no? Tenemos más acceso. Anteriormente, tu mamá tuvo que pasar mucha dificultad porque en ese tiempo quizás aquí el acceso a las consultas de neuropsicología también era muy difícil. Eso es en los últimos 5 o 10 años, como dices. Doctora, ¿y cuáles son para las personas que nos están viendo con hijos pequeños? ¿Qué tan temprano estamos empezando a diagnosticar el autismo en República Dominicana? ¿Y cuáles son esas señales? Por ejemplo, sé que hay niños que caminan en puntillas, que hablan al principio y luego hacen una regresión y no hablan. ¿Qué señales podemos observar en los niños con autismo? Carmen dijo algo importante. Desde los 12 meses ya nosotros podemos ver signos de alarma. Y eso fue cuando ella empezó a hacer el diagnóstico con Sebastián lo que se hizo. Dentro de los signos de alarma en un paciente de 12 meses sería el que no haga el adecuado contacto ojo con ojo, el que en general pues no responda al llamado de su nombre, que tenga dificultades con la parte del juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico? Pues bueno, si a nosotras, a ti y a mí nos dan una tacita, ¿qué tú y yo hacemos? Jugamos al té, al café, ¿verdad? Eso es el simbolismo del juego. Sin embargo, muchas veces lo que hace el paciente con trastorno del espectro autista es hacer patrones. En vez de jugar a la tacita, pues entonces alinea las tacitas, las separa por colores, las separa por tamaño y se pierde el simbolismo funcional de lo que es el juego. Otra de las cosas, sí, no siempre hay que tener la marcha de puntas, pero estas alteraciones sensoriales y una de ellas pues sería la parte de quizás no comer ciertas cosas en estas etapas, no topar ciertas texturas, la marcha de puntas, son de las primeras cosas. Y dentro de las cosas que también tenemos como muy signos de alarma los padres es cómo interactúan en la parte del lenguaje. Ya a los 12 meses tenemos que decir de manera como verbal y coherente, mamá, papá, ¿de acuerdo? Por lo menos esas 2 palabras y tener el sentido coherente de las palabras. Muchas veces el paciente con trastorno del espectro autista ya no lo tiene y ese es tu principal signo de alarma. Ahora, el diagnóstico real se puede hacer desde los 2 años. Bien, pero si estamos viendo todos esos signos de alarma a los 12 meses, entonces hablar con el pediatra que muchas veces se convierte en la parte de la familia, ¿no? Para que ya en esos 18, 24 meses, si continúan estos signos de alarma, entonces vaya a la parte de la consulta de neurología, porque aunque cualquier profesional puede diagnosticar el TEA, en la práctica en República Dominicana el neurólogo pediatra es el que hace el diagnóstico. Eso le iba a decir, ¿a dónde voy? Si yo veo esos signos en mi hijo, soy una persona de escasos recursos. ¿El seguro me va a cubrir ese diagnóstico? ¿El seguro me va a cubrir las terapias que vienen después? Yo siempre soy muy de irme a la practicidad en las consultas de pediatría. Existen muchos cuestionarios que no son diagnósticos, eso es cierto, pero sí muchos cuestionarios estandarizados que podemos buscar desde el punto de vista del pediatra, desde el punto de vista de padres, ¿verdad? Con cierta orientación, por ejemplo, el NCHAT que está en nuestra guía nacional de la parte del protocolo TEA y también otras que puede de una manera pues temprano empezar a ver esos signos de alarma. El seguro, no sé mucho y no me manejo mucho con las partes de la ARS. Entiendo que todas las ARS van a tener que hacer lo mismo que está haciendo SENASA. Eso es desde el punto de vista mío. Y otra de las cosas que quizás el seguro no te la cubra y aunque tú seas de poco recurso, aunque los servicios de los neurólogos pediatras y de los pediatras del desarrollo están concentrados en las grandes ciudades, yo pienso que
pudiéramos empezar como sugerencia al Ministerio, a Educación, a hacer un censo de diagnosticar la cantidad real de los pacientes que tenemos en República Dominicana con trastorno del espectro autista, porque ahí me explico, ahí entonces veríamos cuál sería la región o la localización en donde hay más personas con signos de alarma y entonces poder tener eso. Yo a veces como médico no entiendo mucho las políticas públicas, pero hacer políticas públicas dentro de esa región. Tú ves, la pesquisa a través de pediatras entrenados, a través del apoyo de neuropsicología, eso pudiera darnos un plus para diagnóstico realmente temprano. Me da Censar, calor. sí, censar, porque ahí yo creo que ustedes dijeron, la República Dominicana no tiene y todavía nos falta mucho. Pero si no hay un censo de la población real. Aproximadamente 1 de cada 100 niños en el mundo tiene trastorno del espectro autista. Sin embargo, la cifra podría ser mayor debido a que en muchos casos no son diagnosticados a tiempo y mucho menos en República Dominicana, donde no existen estadísticas oficiales. En 2023 se aprobó de urgencia la Ley 3423, exclusiva para las personas dentro del espectro, pero que dividió las opiniones puesto que ya desde 2013 existía la Ley de Discapacidad. A casi 3 años de su promulgación, asociaciones, médicos y familiares denuncian que todavía persisten fallas en la aplicación de dicha ley, especialmente por la falta de presupuesto, dificultades para acceder a diagnósticos oportunos, terapias y cobertura médica especializada. Óyeme, tener estadísticas reales para saber cómo se van a implementar las políticas públicas en la República Dominicana. Además, otra cosa, yo veo que justamente en un foro que estuve participando, y eso lo conversé con John, porque siempre cuando tengo algunas lagunas, yo me voy a la fuente, me voy aquí. Pues yo le digo, John, pero ¿cómo puedo manejar este tema? Bueno, yo entiendo que teniendo coordinación, trabajando en equipo y habiendo comunicación de todos los sectores que convergen entre sí, puede haber un mejor resultado. Y desde que usted vea señales desde los 12 meses, cosas tan sencillas como dijo la doctora, de la mirada. Usted agarra y hace así como yo. Yo le veía cosas al niño y yo dije, espérate. Y es así, no. Entonces la pediatra me llamó y me dijo, oye, arranca para acá y manda al muchacho. Y otra cosa, llévese de la abuela. Mi mamá. Llévese de la abuela. Mi mamá. La abuela sabe. Sí, la abuela sabe. Ay, mija, mira. Ay, no, mira. Tú no eras así. Tú no eras así. Llévese de la abuela. Aquí estamos hablando. Llévese. Cuando le digan, no está hablando. Siempre hay otro de la familia, que como locorita, que dice que tú hablaste tarde. No se lleve de pero ese. por ejemplo, no se lleve de ese. Mi mamá me dijo que yo hablé tarde, pero o sea, yo tengo una tribu, mi familia es maravillosa. Porque yo inmediatamente yo vi señales y yo dije, bueno, yo tengo una oportunidad que puedo mandar a mi hijo fuera a tratarse. Exacto. Que por cierto, privilegio. Un privilegio, que a mí me acribillaron. A mí nada más faltó que agarraran una AK-47 y me mataran y me desvivieran. Y verdaderamente cuando yo me pongo a analizar, que justamente cuando el niño recién llegó a República Dominicana, yo se lo llevé a Yaneris. Claro. O sea, yo empecé a hacer Azul Podcast, Sebastián viviendo en los Estados Unidos. ¿Cómo impactó eso en tu vida? Uy. Tener esa distancia de tu hijo y no poder estar con él presente todo el tiempo. Eso para mí era un constante sufrimiento, porque yo tenía que viajar todo el tiempo, pero hasta ahora es muy funcional. Cuento con la bendición de que tengo profesionales como Yaneris, porque yo inmediatamente, antes de yo llegar a la República Dominicana, yo dije, bueno, yo tengo que ubicarme. ¿Qué hice? Lo primero que hice fue el sistema escolar. Yo vivo peleando en Azul. No, el sistema escolar no va conmigo. O sea, no. Ahí hay una cosa. Yo, en otro programa que hice con alguien con Asperger, como David, empecé a investigar y hasta fui a aulas destinadas a niños con autismo y veía que en la misma aula que tenían una persona con TEA, tenían un niño con parálisis cerebral, un niño que le faltaba un miembro, o sea, se llaman aulas ¿realmente inclusivas? hay aulas para personas con autismo, ya que tenemos una ley de autismo? No, aquí no hay, aquí en las escuelas a nivel público
No tenemos algunas escuelas de gobierno que sí tienen una aula inclusiva, pero como tú dijiste, solamente son las múltiples discapacidades. Creo que quizás no logremos un sistema como Estados Unidos, que quizás es de las comparaciones que nos hacemos, pero vamos a lograr más de lo que tenemos, porque nos hemos quedado en iniciativas. A la gente se le olvida que el autista crece. Algo que yo he criticado mucho recientemente, a puerta cerrada, y lo voy a decir aquí ahora, es que SENASA, el Integra, solamente llega hasta los 10 años. Wow. Después de ahí, ¿qué ¿Qué pasa conmigo? Ok, yo recibí terapia hasta los 27. O sea, de mi adolescencia hasta los 27. Fíjese, ese rango de edad está fuera de Integra, por poner un ejemplo. La ley de autismo es lo mismo que ahora mismo, y perdónenme porque yo lo siento así como autista, es lo mismo que tú tener una alfombra ahí. Solamente sirve para verse bonita. Un bicuí, así Mire, por ejemplo, la ley debería de proteger directamente no solamente al autista, sino a sus familiares. La gente no piensa en el familiar de la persona autista. ¿Por qué? Porque lamentablemente nada más ven los muchachitos porque realmente son, digamos, la palabra son el problema actualmente, pero quien sustenta a esos niños son los padres. No hay asistencia real para los padres en este Pregunta país. cómo estamos nosotros. No para hay, que tú no, veas. no hay asistencia psicológica, no hay un plan que les ayude, por ejemplo, a tener flexibilidad en el horario laboral. No hay nada. Aunque la ley apoya que las personas con discapacidad, independientemente de sean imputables, ¿verdad? Hay muchos casos que pueden ser inimputables. Como uno que vimos recientemente, de una Entonces, familia con Sí. poder Sí, adquisitivo. claro. Ok, perfecto. Ahora imagínese un niño o un joven, ¿verdad? Un joven adulto, TEA grado 3, por ejemplo, violento, le hizo un daño, un ejemplo, a su cuidador, que ha pasado. Aquí no se ha visto mucho, pero en otros países ha pasado. Sí. ¿Cómo va a responder el sistema en ese caso? La verdad, al día de hoy, Oliver tiene 8 años. Y yo le agradezco a todos los centros donde está Oliver. A todos. Todos han sido privados. Todos. El único que ha sido semi-privado es el 2030. La Fundación Activo 2030 cuenta con un programa especializado para niños y adolescentes con autismo, donde ofrecen evaluaciones, terapias y atención integral para familias de bajos recursos. En República Dominicana no existe un registro oficial que establezca cuántos centros especializados en autismo hay actualmente, mientras para muchos padres conseguir atención adecuada se convierte en una lucha diaria marcada por largas esperas, endeudamiento y la incertidumbre de no saber si sus hijos recibirán el apoyo que necesitan para desarrollarse e integrarse plenamente en la sociedad. Yo recuerdo yo pagaba 700 pesos por la terapia del IB. Cada día. No, una vez a la semana. Cada terapia. Eran 2 terapias, pero te voy a ser sincero. Yo le llevaba una a la semana. Pero yo particularmente, quincenal, yo tengo que pagarle una terapia a alguien. Sabe que yo cobro. Porque para mí era muy difícil esos 700 pesos. Te lo dije, yo tenía que elegir entre o comprar los panes, el arroz, la cosa, o ir a la terapia. Y toda oportunidad que yo he buscado, la he buscado para el bien de mi hija. Como el intercambio con Yaneri Polanco. Ya está involucrado. Ya lo sabe. A veces no hay. Hay que hacer la diligencia. Entonces, la realidad en República Dominicana es que hay grandes profesionales, muchos profesionales del área, muy buenos. Y aquí sí se puede atender un niño, pero el que tiene la posibilidad de pagarlo. ¿Cómo afecta el diagnóstico o tener un niño con la condición en la relación de pareja? Y si es cierto, o lo que he visto yo, es que muchas madres terminan criando solas. La estadística aquí en Latinoamérica, porque obviamente no tenemos estadísticas oficiales otra vez, establece de que aproximadamente el 74% de las relaciones con cualquier niño con discapacidad termina en divorcio. Yo digo que cuando el amor es sincero, el amor de parejas, independientemente de los hijos, cuando tú amas a una persona, admiras a una persona, porque yo admiro a mi esposa.
Protejan a este hombre. Yo a ella la Así amo. Entonces Y es bonito. Yo que convivo siempre con ellos, es bonito. Y soy muy amiga de su bueno, tú esposa. sabes cómo Soy muy amiga de su sí. esposa. Ella hizo un video en estos días de que, mi marido te gusta, hay un trompón, no te gusta. Armin, en tu caso, te separaste del padre de tu hijo. Sí. Pero también vuelvo y te hago la pregunta. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que sacrificar en tu vida? Y si pensaste en tener más hijos teniendo a Sebastián. Mira, yo me separé del papá de Sebastián cuando él tenía 4 meses. Realmente. O sea, ustedes no sabían que tenía la No sabíamos que el niño tenía autismo, realmente incompatibilidad de caracteres, como dicen. En estos días yo hablaba con mi hermano por situaciones familiares, entonces yo le decía a Francis, tú sabes que yo tengo mucho tema de ansiedad y bueno, tengo miedo de faltarle a Sebastián. Y mi hermano, que yo tengo más hermanos de padre, pero es como mi hermanito de padre y madre. Y él tiene 2 hijas grandes, Charmincita y Gabriela, y él me decía, manita, no te preocupes, que ese es mi hijo. Si tú faltas, Sebastián va a vivir conmigo. Ese es mi hijo. Óyeme, a ti no te va a pasar nada, pero tú puedes tener la certeza y la seguridad. Y si falto yo, están mis hijas. Y en ese momento yo no pude tener a mi hermano cerca, pero de verdad que me dio mucho sentimiento porque yo nunca había tenido esa conversación, ni la he tenido con mi mamá. O sea, como que fue un momento de un tema de mi papá y mi mamá y nosotros dije, resolviendo entre hermanos. ¿Y no te da esperanza ver a personas como David? Me lo cuentas tú. Sube la economía de la bondad. Cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Hola chicos, estoy aquí con mi bestie. Tengo algo que decirles, me cambié el tease. Síganme en mis redes. Cuando recibes más, se nota. Cámbiate a uno de los planes postpago Altis y recibe más data. Y la mejor conexión al mejor precio. Altis, conectados contigo. Acepta mi collab. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. You will never be alone with my smile to guide you on. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Me lo cuentas tú. ¿Tú sabes qué pasa? En el caso de David, David tiene un nivel de apoyo 1, Sebastián es 2. Yo entiendo que con mucha ayuda Sebastián puede ser una persona no 100% funcional, pero puede tener una vida. Vivan, por favor, porque uno se pone a pensar, caramba, yo soy el culpable de que mi madre esté sufriendo. Yo me pongo a pensar en eso. No, eso La gente, yo les digo, óigame, uno es autista, pero uno sigue siendo humano. Claro. Uno sabe cuando uno molesta o cuando uno se convierte en una carga para la familia. Uno lo sabe, uno no se lo dice. Uno vive por ustedes, David. Sí, yo lo sé. Aunque ustedes no lo crean, a mis padres, yo vivo con ellos cuando ellos salen y salen solos. Es más difícil para el que no tiene la condición el criar a un niño con la condición. Y es porque en muchas ocasiones no se entiende con claridad qué es lo que quiere decir el muchacho con autismo. Lo digo por mi hija.
mi esposa me dice, no, yo te dejo así, tú eres el que le entiende. Entiende. Eso me dice Rosana a mí. Tú eres el que le entiende. Entiende, sí. Entonces, cónchale, Dios mío. Quería decirle algo a la doctora, y es algo importante que muchas veces se pasa desapercibido, y es que las mujeres son el grupo más subdiagnosticados en el autismo. De hecho, muchas madres se dan cuenta que son autistas con el diagnóstico de sus hijos. Y eso es algo que la doctora me gustaría que hablara un poquito más de eso. Claro, hay una cosa que se llama camuflaje, el matching en el cerebro femenino. Eso es una de las cosas por lo cual cuando vemos la parte estadística dicen que hay de 3 a 4 varones por una niña. Eso es que el diagnóstico de las mujeres viene un poco más tarde. Y no solamente en TEA, en otros trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo en TDAH, es muy regular que uno vea, doctora, pero usted me está describiendo a mí, doctora, yo tenía esas mismas sintomatologías. Lo que pasa es que cuando tú estás dentro de un trastorno del neurodesarrollo, pero con síntomas muy sutiles o lo que nosotros le llamamos grado leve, el diagnóstico siempre es muy tarde. Y a raíz de otras cosas empezamos a ver la parte del diagnóstico, por lo cual 2005 es importante como año porque pudimos hacer diagnóstico más tarde. Antes se consideraban que muchos trastornos de neurodesarrollo solamente eran en la infancia y si no hacíamos el diagnóstico allí, pues ya no tenías la condición. Ahora no. Ahora sí podemos hacer diagnóstico de muchos trastornos del neurodesarrollo ya en vida adulta. Y visibilizando el tema del autismo desde un marco muy humano, lo voy a tratar de hacer siempre. Y aprovechando que tocaron el tema de las niñas y las mujeres con autismo, ustedes también tienen otros temas muy humanos como las hormonas, que no tienen nada que ver con el autismo. Hormonalmente, ustedes pueden encontrar cambios en conductas que no tienen nada que ver con el autismo. Por ejemplo, ahora Libet está haciendo una adolescencia precoz. Y eso de por sí ya trae ciertas conductas. Bueno, ustedes cuando amanecen con el periodo también saben cómo las conductas le cambian. Y esto que dijo David a mí me impactó de manera directa porque ese autismo que como que lo meten a todo dentro de una etiqueta y viene con una personalidad y viene con una persona. Y esa persona a veces no le gusta que lo abracen, pero hay personas que le gusta que lo abracen mucho y le gusta que lo brinquen mucho. Y hay personas, nosotros los padres a veces hacemos un modelo de cómo queremos que nuestros niños o nuestros hijos, adultos, adolescentes sean. Yo quiero que tú seas doctor, yo quiero que tú seas pelotero, yo quiero que tú seas abogado, pero él o ella tienen sus propias decisiones y tienen sus propios criterios y tienen su propia personalidad. Y nosotros como padres a veces sobreprotegemos porque tiene una condición. Aunque suene difícil, hay que soltar. Entonces hay que aprender a conocer a ese hijo que usted tiene y quitarle la condición de por medio y ver cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer y reforzar eso, no como que un robot, sino como que un ser humano. Claro. Que eso es algo que en lo que debemos avanzar nosotros como padres, observación y darle su espacio y si le gusta nadar, déjelo que nade. Si le gusta cocinar, déjalo que cocine. Para cerrar, ¿qué les han enseñado sus hijos, a ti, Sebastián, a ti, Lisbeth, que nadie más hubiera podido enseñarles en esta vida? La paciencia, ser más humana, más empática. Yo siempre desde niña que estaba en los concursos de belleza, siempre recuerdo que nos involucraban en causas sociales, pero Sebastián llegó a mi vida para cambiarla, para hacerme una mejor persona, un mejor ser humano. Yo era muy perfeccionista en muchas cosas. Yo vengo de la música, rapero, social,
la lírica tiene que quedar impecable, la presentación, el sonido, el audio, las luces, la producción musical, si es un concepto, es un concepto. Sí, sí, no. Todo tiene que estar en orden, todo tiene que estar en orden. Con Libé yo aprendí que eso no importa, es disfrutárselo. Así es. No todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que ser una puesta en escena, no. Yo de Libé aprendí a ser sincero, a decir las cosas como son, a no querer agradar. Yo no quiero agradar a nadie. Si a usted le caigo bien, bien, y si no, usted no me mantiene, ¿se entiende? Yo tengo con Lisbeth yo aprendí que la mayoría de las barreras no las ponemos nosotros mismos. Lisbeth no tiene barreras, Lisbeth no tiene filtros, Lisbeth no habla, pero comunica bastante. Si el mundo fuera más como son las personas con autismo, más sinceras. Ay, sí. Si el mundo fuera más así, más de corazón, más más transparente, si el mundo fuera un poco más transparente, menos manejo y menos masking, ¿verdad? Menos, nosotros en el barrio le decimos careta. Menos que si el mundo tuviera menos careta. Hay lugares donde mi hermana y mi hermano Leondi me invitan, que a mí no me gusta ir porque yo veo la careta. No, ya yo salí de ahí, a mí no me meten en tú saco, no, yo también salí de ahí hace no te dejan de invitar. No te dejan de invitar. Uno no es de ahí, uno no es de ahí. Entonces yo he aprendido a eso. Esto soy yo. A veces hay cosas que digo, y quiero aprovechar esta entrevista para decir esto. Hay cosas que yo digo, que yo sé que a muchas personas de la comunidad del autismo no le agradan. Tiene que decirlo, gran cosa. No, yo digo esto con responsabilidad y sin deseo de chisme. No, eso no es chisme. A veces lo que yo digo es lo que hace falta. Y si todo el mundo se queda en el masking, en el manejo, y en la careta, y en la foto, en lo bonito. ¿Quién se va a joder mi hija? Los que están sufriendo. ¿Quién se va a joder el hijo de el que no tiene cómo? Y yo vengo de poder a Lincoln, ¿entiendes? Mi hija me enseñó a perdonar a mis padres. ¿En qué sentido lo voy a decir ahora? Miren, lo digo de manera personal. Mis padres son unos padres maravillosos en todo el sentido del mundo porque con sus limitaciones me criaron a un niño sin saber que era autista hasta la adolescencia. Y eso es un mérito que ellos jamás se les va a quitar. Pero de niño yo no entendía el por qué ellos me trataban de la manera en la cual me trataban. Simplemente por verme diferente. Cuando nació Eliana y posteriormente tuve el diagnóstico y a medida que ella fue creciendo, yo fui entendiendo y procesando todo. Básicamente mi mamá me decía, toda la que tú me hiciste a mí, la está pagando con Eliana. Exactamente todo. Entonces yo me sentaba con mi mamá y yo le mira, gracias a Dios de que tú no eres una mujer violenta. Y que yo tampoco. Porque realmente esto dan ganas de uno coger y de garitarse. Perdónenme la expresión, ¿eh? Entonces, me enseñó eso. Que realmente, aunque yo viva con la condición, cuando tú ves a otra persona que está viviendo contigo, el panorama cambia. Porque tú te entiendes, uno intenta entenderse a sí mismo, pero intentar enseñar a una persona que no se entiende a entenderse desde tu punto es difícil. El autismo de mi hija me ayudó a ser mucho más empático con mis padres. Ojalá que me duren toda la vida mientras yo esté, porque yo no me veo viviendo sin lo viejo mío, principalmente sin mi papá. Porque mi papá, y por mi mamá yo no salgo de mi casa, pero mi papá me dio una lección de vida que yo se lo digo a todo el mundo cuando puedo. Mi papá literal y figurativamente me sacó de mi casa. Aunque él me enseñó a mí a trabajar, bueno, yo tengo cicatrices en la mano porque mi papá era herrero, electricista, de todo, desde los 13 años. Después que yo vine y tuve el diagnóstico, como hasta los 16, 17 años me acomodé. Yo no puedo hacer eso porque yo soy autista. Yo no puedo llegar a tal cosa porque yo soy autista. Mira, él me dijo, mira, usted puede ser autista o todo lo que usted quiera, pero usted me sale a trabajar aquí. A trabajar. Al otro día, adivinen quién hizo un currículum y salió a buscar trabajo. Este que está aquí. Exacto. Doctora, para concluir, ¿qué le diría a un padre que hoy recibe un diagnóstico? Que ahí la vida es que empieza.
la parte de si es un padre comprometido, va a tener esa vida plena que todos los muchachos quieren para sus hijos. Qué lindo, gracias a los Sí. 4 por estar aquí, por darme su tiempo y por hacer la labor que están haciendo. Yo sé que algún día todo esto será por algo más grande. Me lo cuentas tú, te lo digo yo.